Cuando leemos en las Escrituras la vida de grandes siervos de Dios, sean hombres o mujeres, siempre sale a relucir los desafíos y los retos que Dios permite en su vida, enfrentándolos en medio de la adversidad, de las pruebas, ganando experiencia, aprendiendo a relacionarse, conociendo cada vez más a su Señor y Dios, y el Espíritu Santo forjando su carácter. Todo esto los lleva paso a paso y pudieron salir victoriosos. Una perspectiva que podría tomar de estos ejemplos de vida es que los desafíos no son obstáculos, sino que son fundamentales para nuestra vida como hijos de Dios. La reina Esther aceptó el desafío de salvar al pueblo de Israel de una muerte segura. Pero Esther estaba temerosa y Mardoqueo le dijo: si tú no aceptas el desafío de Dios, Él levantará a otro para que haga lo que Él quiere que tú hagas. Y entonces Esther aceptó el desafío del Señor y mandó que oraran y ayunaran junto a ella para que Dios obrara un milagro. Y se presentó ante el rey y tocó su cetro, y el pueblo fue salvado. Josué, cuando Dios le dijo: tú vas a ser el sucesor de Moisés, ¿aceptó el desafío? Sí. Y después le dice: ahora vas a conquistar la tierra que yo les he prometido, pero primero irás por Jericó. Y le dio las instrucciones que ante los ojos de los hombres parecía una locura. Pero Josué aceptó el desafío de Dios y fielmente obedeció ante los ojos de los demás. Y aunque parecía demencial dar vueltas sin sentido, los muros de Jericó cayeron. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el desafío que Dios da a todo su pueblo, a cada uno de nosotros, de su iglesia? O aquellos desafíos que Dios permite que se presenten en nuestra vida. ¿Cómo debemos de actuar? A veces el creyente se queja contra Dios cuando en su vida se presentan los desafíos o las pruebas, pero se olvida que la queja también es un pecado. ¿Por qué nos quejamos cuando las cosas no salen a nuestro favor o porque hay sufrimiento y dolor? Pero si examináramos nuestra vida primero y viéramos las circunstancias del por qué llegamos a sufrir lo que estamos sufriendo, o cuál es el propósito de Dios al permitir eso en nuestra vida. En el Salmo 95 del 8 al 11, Dios dice que las quejas vienen de un corazón endurecido, de un corazón que divaga porque no conocen sus caminos ni su sabiduría. Las palabras enérgicas de Dios nos hacen ver que la queja de los israelitas fue una demostración de ingratitud hacia Él y un cuestionamiento de sus caminos y de su sabiduría. Dios ama a todos sus hijos. Dios es un Dios de bendición y Él quiere acrecentar nuestra vida con su benevolencia y su gracia. Pero la única manera de que esto se haga realidad en nuestras vidas es si nos sometemos a Él y a su verdad. Lo que todos los cristianos tenemos que entender es que un desafío de Dios es mucho más. Dios, a través de los desafíos que da a su iglesia, a sus hijos, siempre es para socorrer o bendecir a muchos más. Y es mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer. En los ejemplos de la reina Esther, Josué, José, Noé, Moisés, que la Biblia nos enseña, y aún del mismo Señor Jesucristo, siempre Dios les dio las instrucciones y los guió en todo lo que tenían que hacer, paso a paso. Sus hijos tienen el privilegio de ser portadores de ello, del desafío que tienen, y ser los instrumentos en las manos de Dios. Es una bendición. Así
Dios le dio a todos sus hijos e hijas los medios. Él nos ha dado la vida, la inteligencia, los talentos, los dones, las ideas, una mente para poder pensar, la voluntad para poder elegir. Y si el hombre o la mujer de Dios se lo piden, el Señor nos va a dar de su sabiduría para poder saber qué hacer y qué no hacer. Y nos dará su ayuda, su guía y estrategia por su Espíritu Santo y su palabra. Por eso, cuando Dios nos da un desafío, Él toma el control animándonos y ayudándonos paso a paso. Y cuando más vamos avanzando, nuestra victoria está asegurada. Así como en el pasado con su pueblo, hoy su iglesia tenemos un desafío de Dios. Deuteronomio 30, 15 y 19 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos hace ver que nuestras elecciones y nuestras decisiones tienen consecuencias de vida o muerte, de bendición o maldición, tanto en el espacio espiritual como en la vida diaria. Es por ese motivo la importancia que todos los hijos de Dios debemos de tener para elegir y tomar decisiones de vida, viviendo nuestra vida diaria en obediencia, honrando a Dios. Lamentablemente, cuando hay rebeldía en el corazón, esa persona va a elegir una vida destructiva, viviendo carnalmente a su manera, desobedeciendo a Dios, y las consecuencias serán caóticas para su propio mal. Por lo tanto, Iglesia del Señor, escojamos la vida como un acto de nuestra fe en el Señor Jesucristo, dejando de lado el pecado y los deseos egoístas y viviendo por amor a nuestro Dios y obedeciendo su palabra bendita que puede cambiar nuestra vida interna y externa y así poder bendecir a los demás. El resultado de las decisiones sabias que el hombre o la mujer cristiana hagan, ellos disfrutarán de un mundo mejor, ellos y su descendencia. Pero las decisiones que hagan rebeldes lejos de Dios van a formar el mundo rebelde, imperfecto y contaminado en el cual vivimos hoy en día. La gran pregunta que debemos hacernos es: como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, ¿me estoy desafiando a vivir la vida y la bendición con Dios? Si así tú lo decides, el Señor nos da consejos sabios que cambiarán tu vida para bien. Escucha. Número 1. Cambia tu perspectiva. Mira las cosas desde la perspectiva de Dios, es decir, conforme Dios lo dice y lo ve. Colosenses 3 del 1 al 3. Dice: si has resucitado con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo repite en el versículo 2. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3 nos da el por qué debemos de mirar hacia arriba. ¿Por qué debemos prestar atención a lo que está en el cielo donde está Cristo nuestro Señor? Debemos de hacerlo para poder cambiar nuestra perspectiva. La palabra buscar es una palabra que indica un sentido de apuro, de urgencia, de que tú y yo como hombres o como mujeres de Dios tengamos el deseo de tener a Cristo en nuestro corazón en todo nuestro diario vivir, aceptando los desafíos que Dios pone en nuestra vida. Después de tener una perspectiva clara y segura en el Señor, el segundo paso es orar a Dios. Nehemías hizo lo correcto. Él dice: cuando oí estas palabras,
Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Pueblo de Dios, ¿buscas a Cristo con esta urgencia, aún en las pequeñas cosas del diario vivir? Ten presente que cuando tú lees o meditas en la Biblia y escuchas el desafío de Dios, tú no estás contemplando a un Dios muerto, no. Tú estás mirando al Cristo vivo, al Dios verdadero. Número 3. Conoce a Dios y ámalo con todo tu ser, en una relación de hijo o hija con el Padre Celestial. Esto es escoger la vida que Dios te da. Es escoger y aceptar el desafío que Dios pone en tus manos. Cuando amas al Señor, vas a desear conocerle íntimamente, y al conocerle te da plena seguridad de quién es Dios Padre y qué es lo que el Hijo Jesucristo ha hecho por tu vida, y cómo el Espíritu Santo te enseña, te consuela y te guía en esta vida que Dios te da. Para eso Dios te ha dado vida eterna, para que tú le puedas conocer en tu espíritu. Juan 17:3. 4. Echa raíces en tu identidad en Cristo. Es decir, vive conforme tú eres en Cristo. Tu identificación con el Señor te mantendrá firme al tomar decisiones según la sabiduría de Dios. Cuando naciste en Dios en Cristo, fuiste creado o creada en justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta de esta verdad en tu propia vida? Efesios 4:24 te lo declara. Y ahora que tú estás en Cristo, unido o unida, te corresponde vivir la vida de Él y permitir que la plenitud de Cristo la vean todos a través de tu propia vida. 5. Estudia la palabra de Dios y obedécela, porque en ella serás sabia y sabio en toda tu manera de vivir, porque su palabra te da discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor de Dios. Escucha a Dios lo que te aconseja en tu desafío. Hebreos 5:14 te dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y segunda de Pedro 1 del 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. ¿Y quién es ese aquel? Es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos llamó por su gloria y excelencia. En consecuencia, pueblo de Dios, nada viene sin la palabra del Señor. Todo viene por el conocimiento que tengamos del Dios verdadero a través del escrito está. Eso es buscar la vida, eso es buscar la bendición de Dios, y eso es aceptar el desafío de Dios en nuestro diario vivir. Sigamos adelante como pueblo de Dios, ya que todos los cristianos pasamos por desafíos en esta vida. Por lo tanto, pueblo del Señor, toma la vida que Dios te da. Toma el desafío de Dios como una travesía emocionante, un día a la vez. Recuerda que nada se compara con la fuerza interior que Dios te ha dado para poder seguir adelante con Él. Usa todos los desafíos de la vida para poder vivir con sabiduría y prudencia, dependiendo del Señor cada día. Te aliento a que tomes decisiones que te lleven hacia la eternidad con Dios. Tu actitud es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ayudó la palabra del Señor, bendice a otros compartiendo el video y deja en los comentarios tu experiencia
Es muy importante saber cómo Dios te ayudó. Te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.